Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de hoy verás todo esto. Hoy os voy a mostrar 4 herramientas de la marca Bebor que posiblemente no conozcáis. A mí me han llamado la atención por su utilidad y las soluciones que ofrece para diferentes tipos de trabajo. Así que quedaos hasta el final porque seguro que alguna os va a sorprender. ¡Comenzamos! La primera herramienta, una prensa hidráulica Bebor. Veamos qué contiene la caja. Unos guantes. El libro de instrucciones que viene en inglés, pero no te preocupes que yo te lo traduzco. Un alicate de corte, juntas de recambio para el hidráulico, terminales de cobre, tubos termorretráctiles, un maletín rígido que contiene la prensa hidráulica y 9 juegos de matrices intercambiables. ¿Qué es y para qué sirve? No os lo voy a explicar, os lo voy a enseñar. Voy a hacer una prueba con estos 3 cables de acero de diferentes tamaños y este cable eléctrico de cobre que tiene un tamaño que podría ser el de la batería de tu coche. Voy a ponerle este gancho a este cable que tiene un diámetro de 4 milímetros. Voy a utilizar estos casquillos que son de aluminio que los puedes conseguir en cualquier centro comercial. Voy a cambiarle el juego de matriz, que mirar qué sencillo es hacer el cambio. Tienen un imán y nada, simplemente estiras y lo cambias. Vale. Ponemos el gancho. Y pasamos el cable por el otro lado. Vale, y ahora voy a prensar. Lo primero que hay que hacer es cerrar la rosca esta. Ponemos en posición de cerrado. Vale. Y le vamos dando. Esta herramienta funciona mediante un sistema hidráulico. En su interior incorpora un circuito con aceite y al accionar la palanca ese aceite transmite la presión hasta el pistón, multiplicando la fuerza aplicada. En este modelo se alcanza una presión de hasta 6 toneladas, lo que permite realizar prensados firmes con muy poco esfuerzo. Y ya, cuando ya está a tope, abrimos la rosca y mirar. Si no disponéis de un casquillo de prensado, también podéis fabricaros uno vosotros mismos. En este caso he utilizado un trozo de tubo de aluminio, de un colector del aire acondicionado del coche, que cumple perfectamente la misma función. Vamos a prensarlo y comprobar la resistencia de la unión. Como podéis ver, el casquillo ha quedado perfectamente prensado. Estoy tirando con bastante fuerza y la unión permanece totalmente firme. Y ahora vamos a realizar una de las aplicaciones más habituales de este tipo de prensas hidráulicas: el crimpado de un terminal de cobre en un cable de batería. Este es uno de sus usos más comunes, aunque también se utilizan para muchas otras aplicaciones eléctricas e industriales, en las que se necesita una unión fuerte, segura y duradera. El cabezal puede girar 360 grados, lo que facilita muchísimo el trabajo cuando hay poco espacio o necesitamos colocar la herramienta en diferentes posiciones. Como extra, incorpora un alicate cortacables ideal para cables de gran sección. No es una herramienta que vayas a utilizar a diario, pero es de esas que te gusta tener en el garaje por si algún día la necesitas. La siguiente herramienta es una lijadora de pared y techo de Bebor de 850 vatios. Vamos a ver qué contiene la caja. Y contiene
una bolsa y un tubo para la extracción de polvo, unos guantes, el libro de instrucciones, un juego de discos de lija de diferentes granos, una bolsita con herramientas necesarias para el montaje, un mango telescópico y la lijadora. Con un cabezal de lijado de 225 milímetros. Tiene un cepillo perimetral que sirve para reducir la salida de polvo. Parte de este cepillo se puede desmontar. Luz LED de 360 grados, con su interruptor independiente, para iluminar toda la zona que vayamos a trabajar y ver bien las imperfecciones. Y mirar cómo viene. Parece una radial. El que sea plegable facilita mucho su almacenamiento. Y mirar, para montarla es muy sencillo. Se coloca aquí la pestaña esta y ya está. Con un cabezal articulado hasta 90 grados. Esto hace que se adapte muy bien a techos y paredes. Potenciómetro de 6 velocidades. Con mango telescópico que lo prolonga hasta 1,60 m. Lo que marca la diferencia de esta lijadora a otras es que lleva su propio aspirador integrado, que es esto de aquí. Voy a conectar el tubo y la bolsa de aspiración. Lo colocamos arriba del mango y esto tiene unas pestañitas. Ya está. Hacemos lo mismo en la bolsa. Tiene un asa para colgártelo. Y listo para trabajar. Sé que esta no es la prueba más habitual para una lijadora de pared, pero quería enseñaros cómo se comporta en funcionamiento, lo cómoda que resulta al manejarla y comprobar qué tal trabaja el sistema de aspiración. La verdad es que me ha sorprendido bastante porque prácticamente no he visto polvo en el ambiente, así que el sistema de aspiración parece funcionar realmente bien. Más adelante le dedicaré un vídeo utilizándola para el trabajo para el que realmente está diseñada: lijar paredes y techos de yeso, pladur, gotelé o pintura. Conclusión: es eficiente, limpia y el detalle de las luces es una ventaja porque evita que las sombras te oculten los defectos y puedas ver mejor todo lo que estás haciendo. Y le voy a poner un pero. Con lo compacta que es una pena que no le hayan puesto una bolsa de transporte. ¿Alguna vez has hecho una regata en la pared o el suelo para hacer una instalación eléctrica o de agua? Si lo has hecho, seguro que te acuerdas. Pues esta herramienta, la siguiente, te va a facilitar el trabajo. Es una rozadora de la marca Bebor de, ojo, 4.800 vatios, un auténtico monstruo. Vamos a ver qué contiene la caja. Una bomba de agua con su tubo. Herramientas necesarias para su manipulación. El libro de instrucciones. Y la rozadora. De aspecto musculoso. Tú también vas a tener que estar musculoso para controlar esta máquina. Veamos su boca. Tiene una dentadura de 5 discos de corte de diamante. Con 2 empuñaduras para tener mejor control durante el corte. Las 2 se pueden modificar en posición. El gatillo incorpora un retenedor para mantenerla en marcha sin estar pulsando todo el rato. En esta tapa encontramos las escobillas. En esta zona encontramos la tapa de acceso a los discos, que nos permite desmontarlos fácilmente y cambiar los separadores para regular la anchura de la regata según nuestras necesidades. En la parte inferior
encontramos el patín metálico que permite deslizar la máquina con suavidad sobre la pared. Y con la llave de bujía podrás soltar el patín para ponerlo a la altura que quieras y así cambiar la profundidad de corte. Con esta palometa graduamos el protector del disco y en la parte superior hay una conexión para un aspirador externo. Esta rozadora incorpora una guía láser. Cuando traces en la pared donde va la canaleta debes hacer coincidir el láser con ella. Un punto fuerte de esta rozadora es que incorpora una bomba de agua. Vamos a instalarlo en esta parte de aquí, donde tenemos los 3 agujeritos. Esta pieza irá encajada ahí. Lo primero que hacemos, quitamos el tornillo este. Lo colocamos aquí. Y ahora encajamos los 3 pitorros en los agujeros. Y ahora tenemos que encarar el tornillo y ahora el tubo conectamos un extremo al pitorro y fijaros que tiene para abrir el agua y cerrar. Y el otro extremo lo conectamos a la bomba. Al trabajar esta máquina con agua, el cable de alimentación incorpora un diferencial independiente. Voy a sumergir la bomba en un cubo de agua. Ya la tengo conectada y tiene su propio interruptor. Voy a probarla a ver si se ceba sola, porque es que no sé cómo funciona. A ver, lo voy a enchufar. Y mirar, sí. Vale, lo apago. Y ahora la conectamos a la máquina. El agua saldrá por estos 3 pitorros y así enfriará los discos. Esta rozadora nos permite realizar canaletas de hasta 38 milímetros de ancho y una profundidad máxima de 34 milímetros, más que suficiente para la mayoría de instalaciones. En este caso la estoy probando sobre un suelo de hormigón y la verdad es que demuestra tener potencia de sobra para realizar el corte. Si no queréis utilizar el sistema de agua porque vais a trabajar en el interior de una vivienda, podéis conectarlo a un aspirador externo para mantener la zona mucho más limpia. Y aunque es una máquina muy potente, me ha parecido cómoda de manejar y bastante fácil de controlar. Mirad qué maravilla. ¡Qué pasada de máquina! Y mirad, ni mota de polvo. Con el sistema de agua es una maravilla, no genera nada de polvo. Conclusión. Hostia, qué piñazo. Conclusión, se trata de una rozadora. Vale. Conclusión, se trata de una rozadora muy completa, con una potencia elevada, pensada para hacer regatas rápidas y precisas y con un buen nivel de comodidad. La siguiente herramienta es un carrete de manguera retráctil de la marca Bebor. Veamos qué contiene la caja. Y contiene una pistola con 9 chorros diferentes. Soporte para fijarlo a la pared. Brazo de unión que conecta el soporte con el carrete. Tornillería y los tacos para el montaje. El manual de instrucciones. Y varios adaptadores para conectar la manguera según el tipo de grifo. Y el carrete, que pesa, tiene una manguera de 25 metros. Y esta manguera para conectarlo al grifo de 2 metros. La instalación no tiene ninguna complicación. Bueno, siempre y cuando no agujeres una tubería de agua como hice yo, porque ahí ya se complica un poquito la cosa. Y tuve que buscar otro sitio para montarlo. Y ahora sí, una vez fijamos el soporte a la pared, solo queda colocar el carrete, conectar la toma de agua
y ya lo tenemos listo para usar. Yo he decidido cambiar mis antiguas mangueras porque, aunque cumplen su función, ocupan bastante espacio en el suelo. No siempre es fácil mantenerlas ordenadas y resultan mucho menos cómodas de guardar. Con este carrete queda todo mucho más recogido y accesible. Pues nada, una cosa menos de la que preocuparse. Adiós a las viejas mangueras. Esta incorpora una manguera reforzada de 3 capas, mucho más resistente al uso diario y diseñada para evitar pliegues y estrangulamientos. Con un sistema de bloqueo automático, puedes sacar únicamente la longitud que necesites y el carrete la bloquea automáticamente en esa posición. Así trabajas cómodamente sin tener que estar sujetando la manguera continuamente. Y con recogida automática. Cuando terminas, con un pequeño tirón se activa la recogida automática. La manguera vuelve sola al carrete de forma suave y ordenada. Además incorpora un sistema guía que va colocando la manguera perfectamente mientras se recoge, evitando que se amontone o se enrede dentro del carrete. El carrete puede girar hasta 180 grados, lo que permite seguirte cómodamente. La pistola incorpora 9 tipos de chorro, por lo que sirve tanto para regar plantas como para limpiar terrazas, coches o cualquier otra tarea. El caudal de agua se regula de forma progresiva con esta palanca, lo que permite controlar fácilmente la intensidad del riego. Una manguera se deteriora por 2 motivos: por pisarla porque no está enrollada o por el sol. De esta manera la vas a tener protegida. Y al recogerse automáticamente no te va a dar pereza usarla. Conclusión: hemos visto 4 herramientas diferentes, pensadas para facilitar el trabajo y ahorrar tiempo en diferentes tareas. Si os ha llamado la atención alguna de ellas, debajo en la descripción os dejaré los enlaces para que le podáis echar un vistazo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal si quieres conocer herramienta práctica y económica y recuerda activar la campanita para no perderte ningún contenido. Saludos máquinas, hasta la próxima.